Bienvenidos a Cartelera Central MMA, donde el octágono cobra vida. Señores y señoras, la trilogía más inesperada del año acaba de confirmarse. Anderson Silva y Chris Weidman van a pelear, pero esta vez en boxeo. Sí, escucharon bien. El 14 de noviembre en Netflix, como apertura del evento Jake Paul vs. Gervonta Tank Davis en Miami. Después de más de una década desde aquellas dos peleas que cambiaron la historia del peso medio del UFC, la araña y el americano van a cerrar su capítulo, pero con guantes de boxeo. Y tengo mucho que contarles sobre esto. Según ESPN MMA, publicado el 16 de octubre, Most Valuable Promotions confirmó oficialmente que Anderson Silva y Chris Weidman se enfrentarán en una pelea de boxeo de 6 rounds en peso pesado, con un límite de 205 libras, como la pelea inaugural de la cartelera principal del evento Jake Paul vs. Gervonta Davis el 14 de noviembre en el Casella Center de Miami. Silva, quien tiene un récord en boxeo de 3 victorias, 2 derrotas y 2 knockouts, regresa al ring después de su última pelea en octubre de 2022 cuando perdió por decisión unánime ante Jake Paul. Por su parte, Weidman hará su debut profesional en boxeo. El ex campeón de peso medio del UFC se retiró oficialmente de las MMA en enero de este año y solo había participado en una pelea de grappling contra Pat Downey en mayo. Nakisa Vidarian, CEO y cofundador de Most Valuable Promotions, confirmó que el equipo de Anderson Silva se acercó inmediatamente después del anuncio de la pelea Paul vs. Davis, expresando su deseo de formar parte del evento y específicamente solicitando enfrentar a Chris Weidman. Para entender la magnitud de este anuncio, necesitamos retroceder al 6 de julio de 2013. UFC 162. MGM Grand Garden Arena. Anderson Silva llevaba 2.457 días como campeón invicto, 16 victorias consecutivas en el UFC. Era intocable, era la araña en su máximo esplendor. Chris Weidman llegaba invicto con 9 victorias, pero venía de una larga inactividad por cirugía de hombro. Nadie, absolutamente nadie le daba oportunidad real. Silva empezó a hacer lo que siempre hacía, bajar las manos, mover la cabeza, bailar, provocar. En el segundo round, Weidman conectó un gancho de izquierda limpio que dejó inconsciente a Silva. El reinado más dominante en la historia del UFC había terminado. La revancha llegó 5 meses después, el 28 de diciembre en UFC 168. Esta vez no hubo payasadas de Silva. Peleó serio, enfocado. Pero al minuto 16 del segundo round, Silva lanzó una patada baja que Weidman bloqueó perfectamente con su rodilla. La pierna de Silva se quebró instantáneamente, una de las lesiones más horribles en la historia del deporte. Silva salió en camilla, Weidman retenía el título, y muchos pensaron que sería el final de la carrera de la araña. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? Que después de 12 años, estos dos guerreros van a cerrar su trilogía. Pero en boxeo, Anderson Silva, a sus 50 años, ha demostrado que todavía puede boxear al vencer a Julio César Chávez Jr. Weidman nunca ha boxeado profesionalmente, pero aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo diablos va a boxear un luchador como Weidman contra uno de los mejores strikers en la historia de las MMA? ¿Y qué significa esto para el legado de ambos? Les voy a desglosar exactamente por qué esta pelea es mucho más importante de lo que parece. Empecemos con los estilos. Anderson Silva es un contragolpeador nato. Su distancia, timing y precisión están entre los mejores que hemos visto en cualquier deporte de combate. En boxeo ha demostrado que todavía tiene manos rápidas y ese movimiento de cabeza hipnótico. Con alcance de 77 pulgadas y experiencia en 5 peleas de boxeo profesional, Silva tiene todas las ventajas técnicas del papel. Chris Weidman es la incógnita total. Su base siempre fue la lucha universitaria de División 1, el grappling, el ground and pound. Sus manos mejoraron con los años en el UFC, pero boxeo puro es otro mundo completamente diferente. Sin la amenaza del derribo, sin la posibilidad de llevar la pelea al piso, Weidman pierde su arma principal. Las estadísticas no mienten, Silva conecta el 60% de sus golpes significativos en pie según las estadísticas del UFC. Weidman apenas llega al 45%. Y eso es con la amenaza constante del derribo que abre oportunidades en el striking. Silva declaró: "Estoy súper emocionado de embarcarme en otra batalla contra Chris. Tenemos una historia y el viernes 14 de noviembre, en vivo solo en Netflix, estamos poniendo otro sello en nuestro capítulo juntos". Por su parte, Weidman, con su confianza característica, dijo: "Estoy invicto en boxeo y va a seguir así el viernes 14 de noviembre. Soy el asesino original de la araña". Claro, Chris, porque tu récord de 0 peleas y 0 victorias en boxeo es técnicamente invicto. La lógica es impecable, hermano. ¿Qué significa esto para ambos peleadores? Para Anderson Silva, es una oportunidad de venganza después de más de una década. Una victoria aquí no borra las 2 derrotas en MMA, pero le da un cierre diferente a la rivalidad. Silva ya está establecido en el mundo del boxeo con victorias sobre nombres respetados. Esta sería la cereza del pastel. Para Weidman, honestamente, es un riesgo enorme.
Viene de retirarse del MMA con un récord de 4 victorias y 8 derrotas en sus últimas 12 peleas. Debutar en boxeo contra Anderson Silva, aunque sea a los 50 años, es jugársela al todo o nada. Una victoria sería épica, una derrota sería esperada. El evento principal entre Jake Paul y Tank Davis ya es controversial por sí solo, pero agregar esta trilogía legendaria del MMA le da una legitimidad diferente a la cartelera. MVP sabe exactamente lo que está haciendo, atrayendo a los fanáticos nostálgicos del MMA que vieron esas dos peleas hace más de una década. El pesaje oficial será el 13 de noviembre, un día antes del evento. Y para los que se preguntan, esta pelea abrirá la cartelera principal. No es una preliminar cualquiera, es el plato de entrada antes del show principal. Miren, siendo completamente honesto con ustedes, esta pelea no debería ser competitiva en el papel. Silva tiene la experiencia en boxeo, las manos superiores, el alcance, todo. Pero Weidman ya nos sorprendió 2 veces antes cuando nadie le daba oportunidad. ¿Puede hacerlo una tercera vez en un deporte completamente diferente? Lo dudo mucho, pero en los deportes de combate, todo puede pasar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Anderson Silva finalmente obtiene su venganza en el ring de boxeo? ¿O Chris Weidman vuelve a hacer lo imposible y noquea a la araña por tercera vez? Los leo en los comentarios. Esto ha sido Cartelera Central MMA. Manténganse al tanto para más noticias del octágono.